Muchísimas gracias a ambos. Muy buenas tardes. A ver, dicen que los datos no mienten. Y mientras el presidente de la República presume crecimiento económico en el país, resulta que el Coneval y el INEGI alertan una disminución de personas económicamente activas que da como resultado, por supuesto, un incremento en la pobreza laboral aquí en México. Cada quien tiene sus datos, pues, pero ¿cuál es la realidad en nuestro país? Les dejo el tema sobre la mesa. Que tengan una excelente tarde. Hola Magda, ¿cómo estás? Gracias. Pues a ver, híjole, a ver, el tema es, ¿con qué datos quieres empezar? ¿Con los del presidente o con los de la realidad, Víctor? Sí, bueno, y te lo pregunto porque, bueno, a ver, la verdad es que el presidente... A ver, los datos... A ver, la verdad es que el presidente, adelante. el presidente no miente. El presidente lo que está diciendo es que estamos creciendo, ya lo hemos dicho, más o menos sobre el 3.6, ¿sí? Luego de la estrepitosa caída de la economía de casi 9 puntos. Entonces, pues sí, todo cae y tiende a subir, pero muy lejos de ese crecimiento que él ofreció al inicio de su administración, de ese crecimiento de 3, 4, 5, 6 puntos que dijo. Entonces, el presidente es muy hábil, se va acomodando a las cosas y bueno, hoy precisamente decía en la mañanera, como tú bien lo referiste, ¿sí?, de que estamos creciendo, se están cumpliendo los pronósticos de crecimiento, ¿sí? Entonces, bueno, ese es exactamente el problema, es que la Coneval y el INEGI dan a conocer el lunes y martes información que, bueno, pues pone alertas, prende focos amarillos sobre la situación que estamos viviendo. Esta lámina que estamos mostrándole a usted son datos de la Coneval, de los datos que dio a conocer precisamente la Coneval sobre la pobreza laboral. ¿Qué significa la pobreza laboral, Víctor? Que el dinero, el ingreso que gana un trabajador no alcanza para comprar tu canasta básica, los elementos fundamentales y necesarios. Y en esta postura tenemos un incremento del 3.8 a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Que más del 50 millones de mexicanos están en pobreza laboral, ¿sí? Y es una tragedia para un país como México, que tenía unas expectativas diferentes, que nos han dicho desde hace muchos sexenios que vamos a salir ya de este nivel de crecimiento mínimo del 2%, y es exactamente lo que de alguna forma no está sucediendo. Y le sumas el tema de la pandemia, pues tenemos una situación compleja. Lógicamente el presidente, bueno, pues se acomoda fácilmente al tema, estamos creciendo de acuerdo al pronóstico, por favor, ¿sí? No está devaluándose el peso frente al dólar, efectivamente, no se ha devaluado el peso frente al dólar, sí, no nos estamos endeudando, entre comillas, porque hay una deuda que está creciendo todos los días, ¿sí? Y de alguna forma, esto de alguna forma repercute en la deuda del país. Así es que, bueno, pues se manejan cifras al gusto, Víctor. A ver, bien dice el dicho, ¿no? Los números no mienten. Es uno el que miente con los números y a veces la manipulación, es cierto, se utiliza y la lectura también tiene mucho que ver, como bien dicen, dependiendo del cristal con que se mira, mi querido Raúl. Mira, primero, antes que nada, yo quisiera que estos números que tú señalas muy acertadamente y que son correctos porque son, digamos, los oficiales, en contraste con lo que el presidente dice, que en el que hay mucho de apreciación, hay que verlos en un contexto muy claro y abierto. Estamos en elecciones, nos faltan menos 2 semanas para que ya tengamos un proceso electoral bastante importante en el que cada quien defiende sus posturas y que puede haber, fíjate bien, puede haber una intencionalidad muy clara en los datos para tratar de afectar el resultado de esta elección. ¿A qué vamos? Yo veo una embestida de querer generar una percepción en lo económico. Ya no estamos hablando en lo político, estamos hablando en lo económico en cuanto a los números que se manejan para crear la percepción de que nos está yendo mal y que como tal tendríamos que votar en contra del proyecto que tiene el presidente. Hay cierta falacia en eso, mi querido Raúl, hay cierta intencionalidad que no hay que perder de vista, porque finalmente en este contexto todo lo que se diga y se deje de decir hay que entenderlo con miras a las elecciones. Yo pondría una pizca de duda en todos estos datos, porque al final del día, ¿sabes qué es lo que va a determinar esto? No solo la simpatía o no simpatía que se tenga con los aspirantes o quien haya dicho la mejor frase o demás, sino realmente
¿te está pesando en tu bolsillo? ¿Realmente ese 3.8% se va a reflejar en las elecciones tanto como para poder determinar el voto? Tengo mis dudas, ¿eh? A ver, Víctor, difiero completamente contigo y te reconozco desde luego el periodismo que realizas hace mucho tiempo. Los datos del INEGI, sí, no creo que tengan esa percepción o se estén utilizando con esa idea por parte del INEGI de tratar de golpear al gobierno del presidente López Obrador. El INEGI es una institución que tú la sabes, tú la conoces, tiene años dando a conocer datos, información. Ahora, ¿cómo se usa esa información de parte de los adversarios, de los conservadores, de los periodistas? Claro. Esa es otra cosa. Pero lo que te estoy leyendo son datos contundentes del INEGI. Dice, una disminución del 1.6 millones de personas en la población económicamente activa, ¿sí? Al pasar de 57 millones que teníamos el primer trimestre pasado a 55 millones, es decir, se redujo en 1,5 millones, más de 1,5 millones, las personas que activamente estaban trabajando, que tenían trabajo formal. Esto no es, esto es un dato, Víctor, esto no es percepción, o sea, esto es lo que el INEGI encuentra en esto. Ahora, sí, hay mucho de la percepción que los demás tratan de dar para tratar de mostrar que es un fracaso el tema de la política económica de este gobierno. Y eso no es lo que dice el INEGI, eso lo estoy diciendo yo. Y ahí es donde entramos precisamente en esa percepción. Si el país dejó de crecer, exactamente en el 2019 ya no hubo crecimiento, tú lo sabes, se estancó el crecimiento. Nos llega en 2020 la pandemia, se cae el Producto Interno Bruto y la productividad del mundo, ¿sí? Y ahora estamos tratando de recuperarnos. ¿Y qué está sucediendo en el tema de lo económico, más allá de los datos que da a conocer de pobreza en México y del Producto Interno Bruto y población económicamente activa? La realidad es que vamos para arriba, pero no como deberíamos de hacerlo. ¿De qué estamos colgados? Del crecimiento de los Estados Unidos, del crecimiento de la demanda de materias para seguir ensamblando. De eso estamos colgados, de la industria automotriz que está pujando, pero que no hay chips suficientes y eso va deteniendo el desarrollo de la industria y cada una de la actividad económica. Entonces, me parece que de alguna forma, más allá de las simpatías que puede generar el presidente en una gran parte de la población, sí, los resultados, Víctor, en economía, en salud, en seguridad, sí, en crisis económica, los resultados son datos, son contundentes, hablan solos. Entonces a mí el presidente me puede caer bien, sí, pero definitivamente las acciones que ha emprendido este gobierno, más el tema de la pandemia, Víctor, sí, están creando un escenario pues de pocos resultados mínimos de este gobierno del presidente López Obrador. A ver, es cierto, en este momento estamos muy atenidos a las exportaciones, que es uno de los motores que más nos ha ayudado a sacar adelante la economía, porque los otros motores los tenemos muy averiados. Pero también en la percepción ciudadana, Raúl, hay mucha conciencia de que fue un año tremendamente difícil, el 2020, la economía se cayó, en abril se desplomó todo, apenas estamos en ese proceso de recuperación. Aquí el punto es ver si el ciudadano promedio, el que vota, vuelvo a lo político porque finalmente tenemos lo político en puerta, eso lo va a percibir de esa manera o lo va a percibir como tú lo señalas, como un fracaso de la política económica del presidente. Esa es la gran apuesta. Ahora, te voy a decir algo a favor tuyo, en el que puede que tengas algo de razón. Al parecer, las últimas encuestas, de las cuales también tenemos que empezar a verlas con cierta pizca de duda, claro, y a las cuales yo tengo mis reservas, como tú también, porque ya hemos sabido los fracasos de nuestros encuestadores, bueno, sí señalan una pérdida de popularidad por parte de Morena. Algunos datos señalan que de las 15 gobernaturas que se tenían contempladas y donde por lo menos 3 estaban amarradas, hoy ya bajó el promedio a menos de 8 y algunas están ya muy cuestionadas. Tal vez ese sea un síntoma precisamente de si a la gente le está pegando o no en el bolsillo la simpatía hacia Morena y ahí se vaya a volcar, no lo sé. Habrá que ver todavía cómo evolucionan, porque también los actores están jugando en sus diferentes arenas políticas en los estados, ¿no? Pero todavía estamos en un terreno muy nebuloso, mi querido Raúl, en cuanto a poder ver ese reflejo
en lo que no, en lo que importa ahorita realmente para muchos, que son las elecciones. Claro, yo haría una diferencia, Víctor, y las encuestas lo revelan tomando sus asegúnes, como tú bien lo dices, ¿sí? El presidente goza de una gran popularidad todavía, Morena no, ¿sí? Así es. Sí, el presidente, ¿sí? Luego, si preguntas, ya las preguntas en concretos, sobre el tema de cómo percibes la actividad o la acción o el gobierno respecto al tema de seguridad, respecto al tema de crisis económica, respecto al tema de salud, la gente califica muy bajo. El problema es que tenemos un presidente muy popular, pero que sus acciones de alguna forma no están siendo de alguna forma tan efectivas como muchas personas quieren. Y creo que ese exactamente es la lectura que hoy se le puede dar por parte de muchas personas. Seguramente el presidente seguirá siendo, tener un altos niveles de popularidad, quizás como que ya hemos visto. A ver, no estamos tampoco más allá de lo que Calderón tuvo también en su momento de popularidad. Y ya lo vimos de acuerdo a las encuestas de Oráculos que nos van viendo y nos van presentando los diferentes escenarios. Pero definitivamente López Obrador es un presidente que empezó con muy buena popularidad y la mantiene 2 años, 5 meses después de que inició su gobierno. Pero las acciones de su gobierno es donde ya las cosas cambian. Y es exactamente esta lectura que tú estás empezando a observar de que pues de las 15 gubernaturas que se hablaba que Morena tenía muy amarradas, tenía por lo menos 10, pues ya vemos que se empieza a desmotivar, ya vemos lo que está pasando en Sonora, ya vemos lo que está pasando en Sinaloa, ya ves lo que está pasando también allá en San Luis, lo que está pasando en Campeche, y en fin, o sea, esos, digamos, esos bloques fuertes que se podían observar de parte de Morena, pues lo hemos visto cómo han entrado en una gran competencia como las entidades que acabo de mencionar, Víctor. Ahora, es inevitable esto. A mí me gustaría poder nada más hablar de economía y hacer a un lado la economía y hablar de política por otro lado y hacer a un lado la economía, pero es inevitable, Raúl, es inevitable que tengamos que entremezclar todos estos elementos, porque no solo es no solo es la cuestión del bolsillo, es cierto, juega un papel fundamental y vamos a ver qué tanto, sino también es la cuestión de los escándalos que nos hemos enterado y que hemos sabido, el escándalo de la línea 12, el atentado contra varios candidatos, que también preocupa mucho, a mucho de la opinión pública y a mucho del posible electorado, el escándalo de Guerrero, que también termina siendo un acto, las mismas declaraciones del presidente, su rechazo hacia ciertos sectores sociales, como ha sido el caso de las mujeres, o su desenfado ante el hecho de los mismos lastimados en la línea 12, todos esos factores están jugando en este momento, y desafortunadamente nos resulta difícil tratar de desvincular uno del otro porque todos influyen. ¿Qué influye más para un ciudadano común y promedio? ¿El dinero de su bolsillo o lo que pueda sentir de animadversión o simpatía política por alguien en lo particular? Eso es lo que se está jugando en este momento y es lo que todavía resulta difícil de poder determinar. Por eso estamos en días claves, y eso también impulsado mucho por el voto útil que ya se empieza a manifestar en estos días con las deserciones o con los cambios de estafeta de algunos candidatos que ya se empieza a dar. O sea, vería con más recelo y más reserva todos estos datos, Raúl, claro. Aunque sé que son datos confiables, INEGI, Coneval, no los quiero poner en duda, pero lo que sí dudo un poco son de las interpretaciones. Tienes toda la razón, coincido contigo en que es exactamente lo que se va a estar jugando el próximo 6 de junio, ¿sí? Esa simpatía por el presidente, ¿sí? Y una visión, una evaluación del trabajo realizado al momento. Me parece que ese sería una muy buena conclusión y un buen resumen. Víctor, como siempre, muchas gracias por tu participación y desde luego en este mini programa de confrontación de los temas. Muchas gracias.